Bien, buenas noches. Digo buenas noches porque este programa va en directo. Estamos en el programa de Pensamiento Crítico y Memoria de Proyecto Cultural Maíz en Patria Soberana, transmitiendo a través de Meet, aquí desde Buenos Aires con mi... cerremos los micrófonos mientras, hasta que nos vemos. Aquí con mi compañera Nelia Soto, también de Buenos Aires, y hoy tenemos el placer de estar con varios militantes, especialmente en el ámbito de los ferrocarriles. Por eso también dimos el título a este programa de Ferrocarriles Argentinos, Patrimonio Nacional, que muy bien se lo merece ese título, obviamente. Voy a pasar a nombrar a los distintos invitados de hoy. Comienzo con Daniel Astudillo, quien tiene una trayectoria de 48 años de servicio en los talleres de locomotoras de Mendoza. Y también es el presidente de la... Perdón, el presidente de NADA. Es el secretario general de la Seccional Mendoza en defensa de los ferrocarriles y la soberanía. Disculpen el furcio. También tenemos presente a Roberto Bocanegra, referente de la Coordinadora en Defensa de los Ferrocarriles y la Soberanía. Y vuelvo, Jorge Medrano, quien es presidente, sí, de la Asociación Ferroviarios de Pie. Así es. Bueno, un gusto, la verdad, impresionante de hoy poder estar con ustedes y espero que tienen abierto el espacio para poder comentar a la audiencia todas estas problemáticas, o también pueden hablar con referente a algunas historias que quieran comunicarnos. Abierto está el micrófono, entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Jorge, tal vez. Bueno, buenas noches, antes que nada. Muchas gracias por la invitación. Saludo a Roberto y a Daniel ahí. Está bueno vernos y conocernos mejor. Bueno, desde ya primero voy a decir que tengo más de 34 años de servicio ferroviario, ¿sí? Fui dirigente gremial de la Unión Ferroviaria y de APDEFA, del personal de dirección. Fui funcionario de gobierno en el Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Fui funcionario en lo que fue la empresa Ferroaire, acá en la provincia de Buenos Aires. Y ahora estoy como presidente de la Asociación Ferroviaria de Pie, que incluyen a más de 450 compañeros ferroviarios sin trabajo que fueron despedidos por el Estado, tanto de nación como de provincia. Estamos hablando de los años 90 como de los años de Macri Vidal, ¿sí? Y ahora se sumarán los que quedaron afuera, los que está pasando con este gobierno actualmente. Esa es mi presentación para comenzar a hablar de lo que es el tema ferroviario en cualquier ámbito, en cualquier tiempo. Estamos dispuestos a dar conocimiento de lo que nosotros verdaderamente sabemos, porque los que estamos acá ya peinamos canas, sabemos muy bien cómo es esto, lo que es el ferrocarril, lo que es la política de Estado para con el ferrocarril, lo que fue pasando no solamente en estos años, sino desde el momento de que se nacionalizaron los ferrocarriles hasta que llegó Frondizi en los años 60 con el plan Larkin. Después vino el gobierno de Menem, que hizo la reestructura de Estado, en la cual sacrificó más de 90.000 ferroviarios y achicando todo lo que es el ferrocarril en su máxima expresión. Y bueno, continuó el presidente, el que fue presidente Mauricio Macri, junto con Vidal en la provincia de Buenos Aires, donde
volvieron a achicar el ferrocarril y empezaron a despedir más de 4.500 personas. Eso es para que más o menos entendamos de qué se trata, poniéndolo en contexto todo esto, de lo que uno pretende hablar. O sea, nosotros estamos realmente con 3 banderas en defensa de lo que es la defensa del ferrocarril, la industria ferroviaria, lo que es la vuelta del tren a los pueblos y lo que es la reinserción al trabajo de los ferroviarios que quedaron despedidos por el Estado. Hasta ahí llego. Después le doy la palabra a los compañeros para que sigan hablando. Bueno, Bien, si les parece me presento. En principio quería agradecerles la invitación a este programa que, bueno, yo lo sigo a través de las redes, como todos los que militamos en el tema ferroviario y que luchamos por todo esto. Quería contarles un poquito de qué se trata la Coordinadora en Defensa de los Ferrocarriles. La coordinadora es un ámbito que se genera en Mendoza con la participación de los sindicatos ferroviarios. No es muy común en algún lugar en donde que los sindicatos ferroviarios interactúen en el país. En muchos lugares los sindicatos ferroviarios se encuentran como separados o como que no trabajan juntos. Nosotros tenemos la bendición de poder decir que más allá de las diferencias y más allá de la situación particular de cada secretariado general, en Mendoza particularmente podemos decir que tanto la Unión Ferroviaria, APDEFA, como la Fraternidad, tenemos la oportunidad de trabajar juntos. Esto, además de una impronta de el compañero Guillermo Carmona también, y de otras instituciones, muchas otras instituciones, le dieron relieve a la posibilidad de poder crear esta coordinadora en defensa de los ferrocarriles. Mi función es la de coordinador dentro de la coordinadora, y ya hemos llevado varios eventos adelante, siempre trabajando todos juntos, en donde Daniel, que también está con nosotros aquí, ha tenido también mucha participación, porque bueno, estos trabajos se hacen entre todos o no se hacen. Yo soy conductor e instructor de locomotoras retirado, jubilado. Trabajé en la capacitación desde el año 1988, en forma interrumpida a veces, porque bueno, durante la primera parte de la privatización del Ferrocarril General San Martín, me tocó trabajar en mi puesto de conductor y después volví a retomar la capacitación durante casi más de 20 años. Hemos creado también una tecnicatura en ferrocarriles aquí en Mendoza, que tiene 10 años de participación. Tenemos nuestro museo, Museo Ferroviario de Mendoza, que es el Museo Tren Cultural Mendoza, que es un pequeño vagoncito de cargas adaptado a un lugar para poder hacer muestras con una locomotora Coqueril, en el que permanecemos en el predio de la Estación Mendoza, no ex Estación Mendoza, en el predio de la Estación Mendoza, en donde circula el metro tranvía, pasa por el andén en donde se encuentra nuestro vagoncito y lleva ahí 18 años. 18 años de lucha en ese lugar. Así que bueno, eso es más o menos la actividad que hemos venido desarrollando entre todos nosotros, y bueno, ahora le doy lugar a Daniel para que se presente. Adelante, Daniel. Bueno, muy buenas noches. Te agradezco, Zulma, al programa y a vos personalmente la invitación. Y bueno, también con los compañeros Jorge y Roberto. Con Roberto ya tenemos una trayectoria de muchos años de compañeros ferroviarios trabajando en pos del ferrocarril, en pos de este sistema poderoso que tiene la Argentina
y que ha sido degradado, que ha sido boicoteado, que ha sido prácticamente llevado a su mínima expresión, y que lamentablemente para un país como Argentina es vital el transporte en un país con la extensión territorial de nuestra Argentina. Tiene que ser un puntal número uno, justamente para el transporte de mercaderías, la unión de los pueblos y también para la soberanía, porque la soberanía de nuestro país también se cuida a partir de las redes de comunicación y la fundación de los pueblos. Y nosotros sabemos que el ferrocarril, donde llegaba el ferrocarril, se fundaba un pueblo. ¿No es cierto? Lo primero que llegaba justamente para hacer esta civilización era el tren. Y el tren fundaba la estación. En frente de la estación se establecía la plaza principal. En la plaza principal estaba el banco, estaba la iglesia y estaba la municipalidad. Entonces, eran las fuerzas vivas que junto con el jefe de estación, ¿no es cierto?, el sacerdote y el intendente, se fundaba el pueblo, y a partir de ahí toda la vida empezaba a funcionar, digamos. Nosotros, desde hace muchos años, que venimos siendo atropellados, venimos siendo atacados. Jorge dijo muy bien, desde la imposición de un ingeniero militar norteamericano como Larkin, que hizo el plan Larkin, y empezó ahí la destrucción y la cesantía de todos los ferroviarios, ¿no? Éramos 220.000 en esa época, quedamos 120.000. Y después siguió, por supuesto, la dictadura, después siguió Menem. Menem nos hizo mucho daño, nos hizo muchísimo daño, porque nosotros éramos 95.000 ferroviarios y quedamos cerca de 20.000, o sea que prácticamente 70 o más de 70.000 ferroviarios quedaron fuera del sistema, con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? La destrucción de ramales, la pérdida de vías, la pérdida de estaciones, bueno, todo ahí, digamos, fue el punto prácticamente más álgido del retroceso del transporte ferroviario en la República Argentina. Y bueno, y ahora un poco también con Macri, pero fundamentalmente en este momento con el gobierno actual de Milei, estamos viendo el peligro de que muy probablemente quedemos reducido a algunos ramales de interés completamente privado, sobre todo con las mineras, y el resto, sea todo el transporte ferroviario o todo la unión de los pueblos y todo eso que significaba, ¿no es cierto?, un enorme jalón para nuestro país, ¿no es cierto?, va a quedar severamente comprometido. Y en un país de la extensión de nuestra Argentina, es verdaderamente ridículo que no tengamos un sistema eficiente de transporte, que no debe ser solamente el ferrocarril, sino que debe estar coordinado, debe estar compartido con el transporte carretero y con el transporte fluvial. Todo un sistema que tiene que ser, por supuesto, organizado, desarrollado y compartido a través de una ley, porque cada sistema de transporte tiene su alcance, tiene su logística, tiene su ecuación técnica económica, y que para la Argentina debería ser primordial un Ministerio de Transporte que ordene todo este tipo de transporte para ser eficiente y también para recuperar todo lo que se ha perdido desde el punto de vista ferroviario. Bueno, mi presentación, bueno, ya la dijiste. Lo único que te quería era corregir un poquito, Zulma. Yo soy el secretario general de la seccional Mendoza de APDEFA. Soy el secretario seccional actual de APDEFA, a pesar de que ya estoy jubilado. Trabajé 48 años en el taller de locomotora, así que ha estado mi vida vinculado a ese taller, y me da muchísimo dolor y muchísima pena todo lo que está pasando, porque el taller ya lo tienen destinado desde la AVE para privatizarlo, para
para enajenarlo y, digamos, desinstalar todo lo que hay ahí, que es un enorme caudal, y al que generaciones de argentinos han apoyado, han invertido y han desarrollado un taller que es un taller de excelencia. Lamentablemente, las actuales autoridades de los gobiernos, tanto del gobierno nacional de Milei como del gobierno provincial, no tienen la más mínima idea de lo que es el ferrocarril y de lo que representa, y por lo tanto el ataque ha sido brutal. Bueno, lo dejo entonces al resto de los compañeros para que sigan expresando. Bien, en primer lugar, gracias. Sí, te pido disculpas que me equivoqué al nombrarlos, y en particular con vos, Daniel. Les quiero contar a modo de anécdota que yo soy hija de ferroviario también. Nací en el hospital ferroviario y también pasé por esta situación de Buenos Aires, sí. También pasé por esta situación de mi viejo fue despedido justamente en esta época que nombró Jorge, de Frondizi. Así que bueno, hemos pasado como familia estas situaciones también, así que bueno, compartimos estas cuestiones que llegan bastante profundo porque nos toca hasta el corazón. Si me permite, para completar un poco lo que dijo Daniel Astudillo ahí, que un gusto verlo. Desde ya comparto todo lo que han dicho los compañeros, ¿no? Comparto lo que has dicho vos en este momento, pero yo quiero darle el número, más o menos un redondeo, de lo que pasó en cada periodo que achicaron y despidieron a la gente, ¿no? Principalmente los que despidieron, porque yo estoy sobre todas las cosas, la defensa del ferrocarril y la vuelta del tren a los pueblos significa la recuperación de mano de obra, que es lo que uno está buscando, ¿no? Y dentro de eso, yo puedo decir que en los años 60 echaron 80.000 personas, ferroviarios, en los 90 echaron 90.000, en el gobierno de Macri y Vidal echaron 4.500 total, y en este gobierno actual, hasta ahora hay 2.000 personas echadas, pero viene para más. Esto para tener bien en cuenta el número. El número total es 176.500 personas que fueron despedidas de un periodo a otro. Por supuesto que hay compañeros que ya o fallecieron, ya están jubilados, pero dentro del ámbito que uno maneja hay 450 personas que están. Pero también yo tengo conexiones, como que tengo con Roberto, ¿no? Hay otras asociaciones, está la asociación Salvemos al Tren, que está en defensa del ferrocarril de Plaza Constitución a 25 de mayo y 25 de mayo a Bolívar. Y después está lo de la Asociación Pueblos Unidos por el Tren, en la cual hicimos un congreso en Entre Ríos, es un congreso de Mercosur ferroviario, se hizo ahí, ¿no? Que también teníamos, ahí le hicimos la presentación a los funcionarios del gobierno nacional sobre la vuelta de los trenes a los pueblos, fundamentalmente, que no, o sea, se venía trabajando eso, pero terminó el gobierno de Alberto Fernández y volvimos a un gobierno en el cual ya de entrada dijo el Estado nada, del Estado nada, de la obra pública nada, entonces nosotros no podemos esperar si no hacemos algo nosotros mismos. Por eso estamos cada uno en su ámbito, porque más allá de lo que hace Roberto, lo que hace Daniel, lo que hago yo, hay otras personas y compañeros y que no son ferroviarios que están en la defensa del ferrocarril y que están en la vuelta de los trenes, porque el tren, cuando se creaba una estación, se creaba un pueblo. Primero era la estación, después la iglesia, después la comisaría, después las escuelas. Se armaba un pueblo. Pero sacaron el tren y pueblos desaparecieron, quedaron como pueblos fantasmas. Todo esto lo conocemos las personas que estamos acá, lo que vos acabás de decir que pasó con tu familia, ¿no? Yo decía que, ponele, me iba a jubilar como ferroviario. Sí, me jubilé como ferroviario, pero no dentro del ferrocarril, cuando estuve afuera. Y eso es lo feo del caso. Y la otra, que hay compañeros que hasta el día de hoy esperan volver al ferrocarril, porque todos sabemos que cuando se jubilaba un compañero, en el tiempo que yo entré al ferrocarril, era una fiesta.
Hoy ya no es fiesta eso tampoco. Eso es lo triste. ¿Por qué no es fiesta? Porque hoy jubilarse es sacrificarse, porque los sueldos no están en condiciones de salvaguardar la vida de una familia. Entonces, tenemos un montón de cosas que se están produciendo, porque, o sea, voy a hablar del tiempo de ahora. Perdone que sea un poco extenso, pero voy a hablar del tiempo de ahora. A través de la ley base, permitieron que los ferrocarriles se puedan rematar. No solamente el ferrocarril, porque en el tiempo de los 90, el ferrocarril se concesionaba y se subsidiaba a las empresas privadas. Esto no solo lo venden, lo rematan las tierras. Porque una cosa era el tramo, o sea, el operativo ferroviario, y otra cosa la infraestructura ferroviaria. O sea, acá Roberto yo lo sigo siempre de lo que hace con el tema de los museos y de qué manera trabajan. Ellos están capacitando permanentemente, lo veo a eso también. Y eso es fundamental. Pero a veces no alcanza si nosotros no hacemos algo políticamente. Dentro de donde estemos nosotros tenemos que hacer algo políticamente. Y en conjunto. A veces es difícil por los ideales o por lo que llamarle por lo que sea. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de estar juntos de una vez por todas para que esto cambie verdaderamente. Yo no estoy en contra de nadie ni a favor de lo que están haciendo un desastre, porque veo el desastre, lo vemos, lo sufrimos, porque ¿qué le dejamos nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, al futuro de todo lo que es el ferrocarril? Porque en todos los países del mundo el ferrocarril da pérdida, pero el tren de carga no da pérdida. El tren de carga subsidiaba a los trenes de pasajeros. Y esto es lo que están vendiendo al revés este gobierno. Y los que sabemos del ferrocarril, entendemos bien eso, porque lo hemos operado, porque hemos trabajado en eso, hemos administrado. Entonces decir, esto es lo que no nos pueden convencer. Y bueno, más o menos para entrar en el concepto de lo que queremos hablar en el tema ferroviario, por eso estoy diciendo todas estas cosas para que pongamos ahí en la mesa de lo que podemos llegar a debatir y poder aclararle a quien nos esté escuchando de qué se trata el ferrocarril, que no es solamente corre un tren. El ferrocarril da vida a los pueblos, da trabajo. El ferrocarril mueve industria. Entonces, es decir, tenemos que tener en claro, y el ferrocarril, si ustedes ven la trama de lo que era la República Argentina, en los años cuando se nacionalizó, el ferrocarril tenía tramos hasta para traspasar fronteras. Cruzaba Chile, cruzábamos Uruguay, cruzábamos a Paraguay, no íbamos hasta Venezuela en el tren. O sea, entonces todo eso también tenemos que tener en cuenta y que una vez que se abandona la vía, es difícil recuperarla. Una vez que se abandona el material rodante, es difícil recuperarlo. Vos hablabas, Daniel, de los talleres. No solamente el taller que vos mencionás, todos los talleres que cerraron, los cerraron con todas las maquinarias nuevas, vos lo sabés a eso en los 90. Y entonces hoy en día estamos sufriendo todo eso cuando lo podemos recuperar, porque de última son saqueados, porque, o sea, yo puedo hablar del taller Maldonado que está en Bahía Blanca, lo que era el taller noroeste de Bahía Blanca anteriormente. Entonces terminan destrozando todo eso y después lo que cuesta recuperar. Un gobierno liberal viene y destroza todo y tiene que venir otro gobierno de otra ideología para poder reponer eso, que lo que reponen es mínimo a lo que era el ferrocarril. Por eso digo, tenemos que tener conciencia todo y la verdad tenemos que tener cultura ferroviaria. Y lo único que tenemos cultura ferroviaria verdadera somos los que trabajamos adentro, los que conocemos. Por eso tenemos que dar de nosotros lo que conocemos, dárselo al conocimiento a los que están escuchando, por lo menos. Eso es todo, por el momento. Bueno, yo estoy escuchando acá, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenida. Y de verdad, esto que estás diciendo, Jorge, me llega porque en los 90 yo integraba la comisión Salvemos al Tren. Y de hecho me sigo considerando y no tengo nada que ver con alma ferroviaria, sino que es mi concepto de la importancia que son esos rieles que atraviesan de un lugar a otro y que llevaban la canasta de gallinas,
los granos, las personas, la unidad y la unión que podíamos alcanzar, ¿no? A través de esto. Cuando aparecía el Gansito, que se llamaba, que era un microtrencito que iba de determinado pueblo a tal pueblo. Bueno, esto sí lo viví en Entre Ríos y lo recuerdo clarísimo, digamos. Pero lo que más me mortifica es el marco de desunión que ha habido en conceptualizar la importancia, ¿no? Y teníamos una canción que la vamos a escuchar acá ahora, que es de Jairo y Baglietto. Vamos a escucharla para que nos incentive a seguir este debate que estamos teniendo y que queremos que llegue a todos los ciudadanos. Pero ¿por qué? Porque sin ferrocarriles no hay vida, y tenés razón, los pueblos mueren, pero no solo los pueblos como pueblo, sino que la ciudadanía deja de existir, porque empieza a migrar a las grandes concentraciones y hay un vaciamiento histórico, cultural de esos pueblos. Y esto es lo que nosotros tenemos que marcar en función de todo lo que ustedes dijeron, bueno, y que yo lo vivo. Mi pueblo es Rosario del Tal, la provincia de Entre Ríos, un pueblito que sigue siendo ahí hoy con pretensiones de ciudad lo que pretendía ser en su momento y que ahora ha quedado perdido en el medio de la provincia de Entre Ríos, porque el ferrocarril, el Gran Capitán y otras hierbas no existe más. Así que bueno, vamos a Nahuel a ver si nos pasa la cancioncita esta de Jairo y vamos a escucharla. Antes que lo pases, te digo algo, y comparto totalmente, porque estuve en Entre Ríos, estuve en todos lados, estuve también en Mendoza, estuve en varios lugares, estuve en Jujuy, estuve en Tucumán, estuve en Salta, estuve en Misiones, estuve en Corrientes, estuve en Santa Fe. O sea, ¿qué fui a ver? Fui a ver lo que tienen que ver los dirigentes políticos, los que verdaderamente, o los dirigentes, o sea, de la Cámara de Diputados, que tienen que transformar una ley que realmente el ferrocarril sea algo nacional y cultural, como dijiste vos. Desde muchos organismos, o sea, organismos culturales y sociales, en la cual nosotros hoy participamos, ¿no? Tenemos que tener conciencia de eso para que hagamos un proyecto de ley que realmente sea más seguro lo que es el servicio ferroviario, porque en todos lados, en todo el mundo está modernizado y nosotros estamos en los tiempos más viejos. O sea, vos fíjate que lo nuevo que trajo, lo último que trajo Cristina Kirchner, y no estoy defendiendo a Cristina, sino estoy diciendo lo que trajo a nivel de trenes, hoy ya está devastado porque no hay mantenimiento. Entonces, cuando no hay presupuesto, todo se cae. Y hoy se está cayendo todo, y lo que lo levantan los compañeros, y yo hablo de los compañeros de Salvemos al Tren, que ellos ponen su propio físico para poder despejar la vía y que se mantenga hasta que vuelva el tren, y sin ninguna esperanza de que vuelva. Eso estoy hablando porque lo veo, yo participo con ellos, yo hablo con ellos, y no solamente con ellos, sino hablo con mucha gente, en la cual, o sea, me dirijo, y cuando me dirijo con algún político, hablo de la misma manera para todos, porque acá, o sea, yo te digo, o sea, hay gremios que podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos que estar juntos, lamentablemente. Y no hablo porque yo quiero ser gremial, sino digo, en función de que el ferrocarril funcione, nada más. No, tal cual como decís, o sea, desde el compañero que arregla o cambia el durmiente hasta el que maneja la máquina, somos todos y debemos estar allí, obviamente, de la mano, codo a codo y defendiéndolo, lo que significa, más allá de la fuente de trabajo individual y personal, es una cuestión de familia y de familia nacional. Esto de la ley no cabe ninguna duda que deben ser tomados como patrimonio nacional y defenderse como tal con carácter de soberanía, pero con legisladores que tengan ganas de jugársela. Así que esto es lo que tenemos que pedir y buscar ahora a legisladores que se la jueguen en defensa de nuestros intereses. Así que bueno, sí, vamos al tema y seguimos. ¿Estamos? Adelante, Nahuel, ¿estás por ahí? Una vez al mes, tu viejo
te acariciaba la cabeza y te decía, vení, acompáñame, que vamos a cobrar el sueldo. ¿Te acordás? Vamos a cobrar el sueldo, te decía tu viejo. Se paraba delante de la ventanilla, recibía los billetes, se mojaba los dedos, ¿sí? Y los contaba. Y cuando llegaba al final, te daba 2. Bueno, eso era vivir. Sentados los dos en un bar comiendo papitas, hablando macanas. La Argentina, te dijo, es el 8º país más grande del planeta. Palabra de Ferroviario. Bueno, te dijo eso y muchas cosas más. Sin embargo, nunca le preguntaste a dónde van a morir los trenes. Te hubiera gustado saberlo. Palabra de hijo de Ferroviario. Palabra de hijos de Ferroviario. Soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido. Llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario? Cuando le quitan el tren, primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugados, me sigue la policía. Ellos rodean Hernando, yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. yo no pienso recular. Palabra de ferroviario. De ferroviario. De ferroviario. De ferroviario.
Bueno, esto es un homenaje a toda la familia ferroviaria, a todo lo que es quien desde la esencia, como el caso de mi amiga Zulma, que nació en ese monstruo grande que es en Retiro, el hospital ferroviario, y que hoy está un sitio de otras cosas, y no lo que era para la salud de todos quienes significaban que estaban unidos por esto, ¿no? Por los ferrocarriles, por los rieles, por los durmientes, por las locomotoras que despedían ese humo con ese sonido que con mucho tiempo vos sabías que se estaba acercando a la estación de tu pueblo. Entonces, bueno, es un humilde homenaje que nosotras lo escuchamos y de verdad yo me emociono cada vez que, por la voz de Jairo. Baglietto tiene una voz excepcional, pero la letra en sí me moviliza y bueno, por eso quisimos que fuera un pequeño detalle para seguir compartiendo esto, de dónde estamos y qué es lo que queremos en la defensa de nuestros ferrocarriles, ¿no? Que nos den esta oportunidad de decir, vamos en tren a Bariloche y el tren a Bariloche está funcionando, compañeros. Esto es lo que decimos. O vamos a Rosario y tardamos 3 horas y media y vamos en tren. Entonces, bueno, creo que y encontrarnos al bajar en las estaciones con nuestros familiares, con nuestras amistades, y bueno, y recorrer. Esto es lo que nos falta. Que estén en condiciones todos, obviamente, y bueno, sabemos que nuestros legisladores han estado muy lejos de la preservación de esto. Así que bueno, los dejo que sigan ustedes que conocen más del tema hablando. Adelante. Nos quedan 15 minutos, así que ¿quién quiere hacer algún otro aporte? Bueno, adelante. Yo quería también aportar, ¿no es cierto?, todo lo que el ferrocarril había significado para la Argentina en la época dorada. Y bueno, todo lo que hemos perdido, ¿no es cierto? No solamente perdió el ferroviario, porque perdió su trabajo, perdió su obra social. El ferrocarril había establecido a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Ferroviarios toda una red de policlínicos en todo el país. O sea, era la única obra social que tenía prácticamente en cada lugar en donde había la actividad ferroviaria, había un hospital ferroviario más pequeño, más grande, de alta complejidad, pero que estaba distribuido a lo largo y a lo ancho de toda la vía férrea, ¿no? Y eso significaba una atención para cientos de miles de afiliados a la obra social, porque nosotros éramos cientos de miles de trabajadores, pero además estaban las familias. Y eso significaba también que nacíamos en los policlínicos, nacíamos en los hospitales ferroviarios, y desde ahí había una herencia que era lo que en una estrofa de la canción que recién escuchamos, en donde decía, mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios. Muchos de los ferroviarios tenemos esa historia. Yo me casé con una mujer que era también nieta, hija de ferroviarios, y que nos conocimos en el Policlínico Ferroviario de Mendoza. Ahí nos conocimos, o sea, se estableció una herencia familiar y se trasladó en el tiempo, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Entonces, hay muchas cosas que nos vinculan de una manera irrenunciable al ferrocarril, ¿no es cierto? Y cada historia y cada pueblo y cada hombre del riel tiene en ese acervo y tiene esa vitalidad de amar su trabajo y de llevarlo y de haber invertido su trabajo, sus horas, su tiempo, su esperanza y vincular su futuro con el futuro de la empresa, del ferrocarril. Lamentablemente, aquí
hay personas que tuvieron el poder y no supieron darle la relevancia a una organización como una empresa que daba tantos servicios y que era tan necesaria para un país como la República Argentina. Y quizás también nosotros nos faltaron elementos para poder defenderlo. De todas maneras, la desinversión, que ya se inició allá por el Plan Larkin, la desinversión enorme que hubo, y que realmente nos quedamos con material rodante, con material tractivo, con vías que empezaron a quedar en obsolescencia, quedaron en muy mal estado, y entonces eso fue restringiendo también los servicios que nosotros podíamos prestar a través de la empresa. Hasta que dijeron, bueno, como esto no sirve, como da pérdida, como esto, como el otro, vamos a privatizarlo. Y realmente ahí fue donde más las privatizaciones fueron lo que más contribuyó a la debacle ferroviaria. Porque los privados venían a ganar dinero, no venían a invertir. Venían a invertir lo mínimo para poder seguir ganando dinero, para cobrar la tarifa. Pero la perspectiva de futuro, de incorporación de tecnología y de desarrollo de todo el sistema ferroviario nunca lo tuvieron en claro. Al contrario, nosotros, por ejemplo, en el ferrocarril que teníamos de acá, de Mendoza hasta Buenos Aires, nosotros en algún momento, con la privatización en manos de los brasileros de América Latina Logística, llegamos a tener 2.000 vagones siniestrados, que directamente cuando se siniestraban, como sobraban vagones, los tiraban a un costado de la vía y lo dejaban ahí. Ni siquiera lo ponían en la vía de nuevo para llevarlos por lo menos a un lugar a donde no se pudieran robar las cosas o no lo pudieran vandalizar. Los dejaban tirados al lado de la vía, al costado. 2.000 vagones fue una de las causas por las cuales cuando estuvo de ministro de Transporte Florencio Randazzo, le quitó la concesión a América Latina Logística y volvió a pasar al Estado. Esto también fue producto de toda la debacle ferroviaria, ¿no es cierto? Y las políticas que nunca se integraron a un proceso de desarrollo, de proyección, cuando en Europa, en Estados Unidos y sobre todo en China, por ejemplo, todos empezaron a desarrollar los ferrocarriles y llegaron a tener, por ejemplo, desde el año 1950, en Japón está el Shinkansen japonés, el tren bala. Hoy en día el Shinkansen llega a 400 kilómetros por hora. Es un super tren, ¿no es cierto? Y nosotros todavía ahora andábamos con los trenes de pasajeros, andábamos a 40, 50, porque la vía no daba para más. Pero todo eso se cayó y todo empezó a la desinversión, todo se vinculó a la desinversión. Y ya a todas las personas en el mundo, en la Argentina, les pareció que el ferrocarril era un sistema obsoleto, que ya no cumplía funciones, que ya no andaba por ningún lado, que no circulaba, que las vías eran usurpadas, que eran utilizadas para hacer viviendas o que se instalaban se instalaban viviendas de marginales o de gente que no tenía dónde ir a vivir y entonces se iba a vivir a la vía y entonces ocupaban la vía y ya no se podían utilizar las vías para circular porque todo estaba ocupado por viviendas. Y bueno, toda esta serie, este descalabro que hubo fue justamente por la baja inversión y por la perspectiva política que nunca les alcanzó a estas personas con corta vista para desarrollar como a nivel mundial se desarrollaba el tema ferroviario. Eso también, perder la brújula política en un país que por su extensión necesita del transporte que funcione de la mejor manera posible, pierden la óptica política y caemos en esto que prácticamente ahora lo poco que funciona mal
a destiempo y con muy baja calidad. Bueno, la verdad que toda esta charla, esta conversación, toda esta información, vamos a hacer todo lo posible por difundir lo más posible, valga la redundancia, de la utilización del término, pero creo necesario esto que se quede muy claro, el hecho de que los ferrocarriles argentinos se conviertan en patrimonio nacional. Es muy importante y me parece que todavía hay que unificar más acciones para que esto suceda, es decir, seguir en pos de ir articulando con todas las organizaciones que tengan esta misma pensamiento, esta misma idea, porque evidentemente, como dijeron bien ustedes, las decisiones políticas no fueron acordes a la defensa de los ferrocarriles. No creo que sea inocente, no creo que sea porque no sepan, yo creo que tiene el objetivo, cuando se cortan las vías de comunicación, no es inocente. Como verán, en este momento tenemos asedio de pueblos, no pueblos, sino estados que no son de lo más santos que hay, queriendo quedarse con territorios nuestros. Y bueno, para eso era el trabajo de hormiga, de ir vaciando pueblos que representaban antes su que se termine presencia. la comunicación, me Sí, gustaría señalar algo, antes que se termine, agregando un poco a lo que dijo Daniel ahí. Si recordamos nosotros, de 1948 a 1990, era Ferrocarriles Argentinos, Sociedad Anónima únicamente, era una empresa sola. Después de los 90, pasamos a ser Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, Trenes Argentinos, Operaciones, Infraestructura, Carga, Larga Distancia, Capital Humano. De una empresa pasaron a ser 7 empresas. Ese es el tema de la división que hubo, y en la cual ahí es donde se empieza a caer todo, y es lo que no se tiene que permitir. Tiene que volver a ser Ferrocarriles Argentinos como era antes, una sola empresa. ¿Para qué tanta empresa? ¿Me entendés? Porque después vienen los gobiernos liberales y dicen que lo único que hacen es ocupar cargos. Por esa misma razón es lo que nosotros tenemos que redescubrir y reordenar todo ese tipo de cosas a través de nuestros conocimientos. Nada más, porque no tenemos mucho tiempo. No sé si Roberto quería decir algo. Roberto, en el segundo bloque. Roberto, ¿querés decir algo? Igual ya tenemos otro bloque para tranquilos seguir. Recuerden que tenemos un segundo bloque, así que hay tiempo para No, lo escuchaba atentamente. Yo tengo un programa de radio que se llama Por las Vías de la Vida, y que lo hacemos en Radio Murial los días viernes de 20 a 21 horas, va mañana. En él tratamos muchas veces los temas y conozco lo que representan, cómo son los tiempos en radio, se pasa volando, por eso uno va aprendiendo y bueno, va tratando de ser breve en las formas, porque si no es como que se hace un monólogo de uno solo y la gente nos quiere escuchar a todos, ¿no? Así que les dejo el lugar a ustedes para que ustedes cierren el programa, porque ustedes sabrán cómo hacerlo. Y para pasar al otro bloque, digo, ¿no? Bueno, entonces le pedimos, muchas gracias, Roberto. Hacemos lo que podemos, la verdad, porque no somos profesionales las dos que estamos aquí. Por supuesto. Somos militantes. Bueno, adelante, Nahuel, con el tema que sigue, que en realidad es también otro pequeñísimo homenaje de despedida de este bloque, y entramos en el otro bloque. ¿Puede ser? Y va el corte. Y va el corte también. Ahora también en AM 1570.
Radio Rebelde, AM 1570. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Dualde. Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. La noche de las calabazas. Los sábados a la noche la escuchamos a ella. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A Cristina Fernández de Kirchner. Reviví sus ideas, sus mejores discursos en La noche de las calabazas. Así que no me hagan hablar mucho. Infoca.com.ar. Un portal digital de opinión permanente, actualizado con articulistas de Indo-Afroamérica y España. Infoca, con distintas secciones como política, economía, cultura, derechos humanos, género y salud, trabajadores, patria grande y mucho más. Editores de Infoca, Carlos Machi y Santiago Ernesto Alibruyú. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream.
locomotora que indica la hora, queremos el partir hacia el porvenir, los trabajadores del ferrocarril. Sepan a todos niveles que va sobre rieles nuestro despertar y poder lograr ese mundo nuevo de prosperidad. Ferrocarrileros, unidos luchemos porque nuestros sueños se hagan realidad. Juntas nuestras almas, juntos nuestros pechos, por nuestros derechos, ningún paso atrás. Ferrocarrileros, siempre los primeros, caminemos juntos con el mismo ideal. Conquistar grandeza para nuestro gremio, para nuestros hijos, bienestar social. Sepan a todos niveles que va sobre rieles nuestro despertar y poder lograr ese mundo nuevo de prosperidad. Ferrocarrileros, unidos luchemos porque nuestros sueños se hagan realidad. Juntas nuestras almas, juntos nuestros pechos, por nuestros derechos, ningún paso atrás. Ferrocarrileros, siempre los primeros, caminemos juntos con el mismo ideal. Conquistar grandeza para nuestro gremio, para nuestros hijos, bienestar social. Conquistar grandeza para nuestro gremio, para nuestros hijos, bienestar social. Gracias, Nahuel. Bueno, ahí estamos otra vez ahora en el segundo bloque de nuestro programa Proyecto Cultural Maíz, que se llama Pensamiento Crítico y Memoria Indo-Afroamericano. Adelante. Roberto, ¿quieres comentarnos algo? Sí, bueno, realmente los escuchaba hablar recién y se iban mezclando todos temas muy importantes, ¿no? Yo creo que, como decía Jorge, es fundamental que nos unamos. Esto no cabe ningún tipo de dudas, seguro. Yo creo que hay algo que nos juega en contra, a veces, sobre todo a los más viejos, que llevamos tantos años ligados al ferrocarril y que lo queremos tanto. Yo no estoy tan seguro de que los que trabajan en el ferrocarril realmente se sienten ferroviarios, sobre todo teniendo en cuenta las últimas camadas de pibes que yo les puedo asegurar sin ningún tipo de despecho que, salvo raras excepciones, la mayoría han ingresado al ferrocarril no como una vocación, sino como una alternativa laboral. Lo vemos cuando los invitamos a muchos compañeros que hoy trabajan en Talleres Diesel Mendoza y que, por ejemplo, no participan de ninguno de los actos que nosotros hacemos. Los chicos jóvenes prácticamente no acompañan. Eso no es culpa de ellos, eso responde a que tal vez el mensaje que nosotros le damos por ahí
no es el más acertado. Por otro lado, también quería decir, para no ser tan extenso, y remarcar que, y les decía recién, los más antiguos, cuando hablamos de ferrocarril, en muchos casos nos toca hablar en términos de pasado, o hablamos del ferrocarril siempre mencionando lo que perdimos. Y yo creo que es algo fundamental que empecemos a pensarlo de otra manera, porque si nosotros llegamos a la gente con ese mensaje, llegamos con un mensaje histórico, y lo que nosotros necesitamos es sembrar esperanza, y tiene que surgir desde nosotros mismos. Por eso, desde lo personal, y trato de contagiarlo un poco, cuando hablo del tema ferroviario, trato de evitar por ahí contar lo que perdimos, porque es como sangrar por la herida. Nosotros deberíamos cambiar nuestro mensaje y dejar bien claro que así como el ferrocarril fue pasado, hoy es presente en la situación que se encuentre, pero por sobre todas las cosas debe ser futuro. Y ese debe ser el plan. Ese tiene que ser el plan. Cuando nosotros le pedimos a nuestros compañeros que participen, tenemos que brindarles ese pensamiento. Que luchen por lo que viene, no por lo que fue. Porque esa es la única manera de defenderlo con otra cabeza. Porque si no, es como que nos estamos entregando a los planes de todos estos tipos que lo destriparon al ferrocarril. Y creo que eso es fundamental. Me parece que ese es mi aporte para contarles. Yo soy, mi bisabuelo fue ferroviario, ingeniero en ferrocarriles, mi abuelo fue ferroviario, mi padre y mis tíos fueron ferroviarios, yo soy ferroviario, y mis hijos y un sobrino son ferroviarios. 5 generaciones de ferroviarios en mi familia. 5. Desde mi abuelo Francisco Blanc, que era ingeniero en ferrocarriles y trabajó en la instauración del ferrocarril en Santa Fe. Así que miren si corre sangre ferroviaria en nuestra familia y cómo no lo vamos a defender. Bueno, no me quiero extender porque yo mismo les decía, les dejo el espacio a todos ustedes para que continúen. Muy de acuerdo es muy importante esto, la comunicación. Tenés mucha razón, Roberto, coincido en que hay que buscar las formas, los medios posibles para llegar con los mensajes a todos, todas y todes. Así que bueno, como que quiera continuar con esta charla tan importante, adelante, por favor. Bueno, voy yo, ya que está. Yo soy de mucho hablar, Roberto, desde ya. Perdón. Bueno, porque en esto, o sea, nosotros somos apasionados, realmente, Roberto, y vos lo sabés, o sea, cuando hablamos del ferrocarril, y queremos hablarlo todo a veces, y no se puede hablar todo, porque todo no se da en el momento. Pero yo entiendo lo que vos decís con el tema de que no hay que mencionar tanto lo que fuimos, sino lo que va a ser. También lo entiendo a eso, pero si no hablamos de la historia del ferrocarril, no podemos hablar del futuro. Entonces, o sea, un poco es para dar conocimiento, porque entiendo también lo que dijiste, y porque lo vivo también, o sea, que los jóvenes no acompañan, y como vos decís, los que entraron por una alternativa laboral y no entraron como hijos de ferroviario, que es lo que se perdió. Ahí también, en eso comparto con vos totalmente, porque es lo que pido permanente. Nosotros pedimos permanentemente que
que el ingreso principal que sean hijos de ferroviario y después si hay más vacante que entre personas que de distintas partes, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque eso estaba dentro de los convenios colectivos de trabajo de cada gremio. Hoy ya no lo respetan a eso. Ni siquiera los propios gremios, o sea, lo pueden sostener porque los mismos gobiernos no lo permiten, desde ya. Hay tantas reformas de Estado y de leyes que realmente han sacado todo lo que verdaderamente hemos conquistado antiguamente, que bueno, pero lo hablamos para que hay cosas que se pueden volver a retomar y otras no, porque por lo mismo que dice Roberto, que no es positivo para lo que se pretende, pero sí trabajar, y ahí digo, trabajar en un proyecto, porque alguien se tiene que hacer cargo de lo que es el ferrocarril y de lo que son las leyes laborales a nivel de ferroviario. Porque vos fíjate que mi opinión es, el Estado es el que te tiene que asegurar el trabajo, porque vos trabajás para el Estado, no vivís del Estado. El Estado te paga el servicio que vos cumplís, no te están regalando nada. Y si te dan o no te dan trabajo, eso es una cuestión de la culpa de la dirección de cada ámbito del ferrocarril. No le podés echar la culpa a los trabajadores por eso. ¿Sí? Esa es otra. Y un poco que se metió mucho la política a nivel de mano de obra en el ferrocarril, que ahí, o sea, no lo quisiste decir, pero yo lo digo. Ahí está muy metida la política dentro de lo que es las manos de obra en todas las empresas del Estado, inclusive del ferrocarril. Pero a esto hay que llevarlo a que el trabajo sea trabajo seguro. Si vos entraste al ferrocarril y ya tenés determinado tiempo dentro del ferrocarril, te tenés que jubilar como ferroviario dentro del ferrocarril, no fuera del ferrocarril. Porque una cosa es estar adentro y otra cosa es estar afuera. No se vive de la misma manera y no se siente de la misma manera. Y hay muchos compañeros, y yo conozco compañeros que se suicidaron en el momento que recibieron el despido ferroviario. Porque tenían toda una vida ahí. ¿Qué iban a hacer? Porque esto, como decir, en otros oficios del ámbito público, uno cuando deja ese trabajo, ¿dónde va a trabajar si no entiende nada? Porque vos te formaste de esa manera. Yo hablo a nivel laboral porque es lo que más me interesa. Pero, o sea, ¿por qué? Porque yo tengo la camiseta sindical, tengo la camiseta de la defensa del trabajo y tengo la camiseta del ferrocarril seguro. Y no todos sentimos lo mismo ni todos piensan igual. Yo o sea, a mí no me afectó porque yo no añoro, porque estoy metido en la defensa del ferrocarril. Pero hay compañeros que están muy tristes por esto y hasta inclusive afectó a su familia, afectó personalmente, afectó matrimonialmente y afectó en la vida de sus hijos. Porque se pierde el sostén de familia, porque todos los que somos padres de familia somos cabeza de familia. Y si no tenemos un trabajo, ¿qué autoridad tenemos dentro de la familia? Ninguno, ni siquiera con su propia esposa. Porque encima hay compañeros que quedaron muy deprimidos. Al día de hoy yo hablo con ellos, hablo con mucha gente, y no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de distintas provincias, y hablamos, el trabajo está difícil, no hay trabajo, y encima, o sea, hoy estamos esperando que de una vez por todas, o se privatiza o no el ferrocarril, para poder volver a pedir el trabajo dentro del ferrocarril. Y no está, ni chicha ni limonada, entonces sí, está todo en el aire. Y hay muchas cosas que decir, dentro de todo esto, hay leyes que reformaron todo lo que es la defensa del ferrocarril y nosotros tenemos que ir por otros lados y por otras cuestiones. Pero para eso tenemos que trabajar en un proyecto y en conjunto, porque solo no lo podemos hacer. Quien piense que puede hacerlo solo se equivoca. Ni siquiera los gremios solo, porque hoy hablaba, creo que Daniel o vos, Roberto, es decir, que los gremios están divididos, y lo sabemos que es así. No están divididos por una cuestión de ideas de cada uno. El fin es el ferrocarril, porque el ferrocarril es el trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros buscamos, porque nosotros, que tenemos mucho tiempo a nivel ferroviario, a mí me dan ganas de transmitirle a los demás por lo que viví, para que no les pase lo mismo. Porque a muchos se confían, yo ya estoy acá, ya estoy sentado acá y no me va a pasar nada. Y dejar que a los demás lo maten. Y hoy los compañeros de hoy, a nosotros nos miraban de una manera y hoy nos miran de otra. Porque ellos están pasando por la misma incertidumbre que nosotros ya pasamos. ¿Sí? Mira,
lo que vos estás diciendo, nosotros lo hicimos. Nosotros cuando asumió, o pretendía asumir este presidente que hacía todas las campañas políticas que hacía, nosotros le dijimos a nuestra gente, ojo al piojo, que este viene por ustedes. Lo primero que les va a pasar a ustedes fue lo que nos pasó a nosotros. Les van a frizar el sueldo durante un año, y cuando lleven un año van a empezar a esperar a escuchar el tema de la privatización con otros ojos. Cuando lleven 2, van a empezar a pedir por favor que los privaticen, porque no les va a alcanzar la plata, porque van a perder el 75% del poder adquisitivo. Y hoy, después de ver, porque comparto con mis hijos la paritaria y todo, porque ellos son empleados del ferrocarril, lo veo. Y nosotros le dijimos todo esto a muchos de nuestros compañeros en el sindicato. Pensaron ellos que nosotros le hacíamos la cabeza diciéndole no voté a tal o a cual, que nadie tiene derecho a hacerlo. Pero nosotros lo que pretendimos hacerle es decirle, muchachos, no dejen que les pase, porque ya nos pasó y les está pasando. Porque hoy hablas vos con la gente, y sobre todo acá en Mendoza, en donde ganaron por un terrible porcentaje, y hoy hablas con la gente y resulta que nadie lo votó. Eso es real. Resulta que ahora nadie lo votó, pero el tipo es presidente y con un índice de tremendo, entonces no se entiende. Entonces, viste, nosotros lo hemos hecho, eso que vos decís, nosotros lo hemos hecho, y cuando nosotros te decimos, ¿no? Mirá que nosotros, yo te hablo de nosotros en general, cuando hacemos actos, la fraternidad nos apoya. Daniel puede dar fe o no de lo que yo estoy diciendo, porque cuando se producen hacemos actos en la coordinadora, nosotros tenemos el apoyo mayoritario de nuestros sindicatos que vienen de Palmira, que son 200, y a veces vienen 120, 130, 140. Vienen pero todos, Vos fíjate en esto, Roberto, que, o sea, las cabeceras, hablo de donde hay mayor cantidad de ferroviarios, ahí es donde no se produce lo que se produce en Mendoza, ¿me entendés? Por las diferentes ideas, porque hay diferencias, yo entiendo esas, pero no estoy de acuerdo que perdamos por esa diferencia, porque estamos perdiendo todo, no pierde uno solo. Porque vos fíjate que, o sea, pasó, yo creo que Daniel también la ha vivido, que nos han ofrecido retiros voluntarios. Nosotros cobramos esa plata, mucha plata, que no nos duró nada, porque no somos empresarios, no podemos invertir, no sabemos invertir, somos trabajadores, la gastamos. ¿Cuánto te puede durar? Sí, es mucha plata, pero ¿cuánto te dura si ellos te aplican un plan económico que te liquida todo lo que vos tenés en eso? Entonces, o sea, nosotros se lo explicamos también a los compañeros que están actuales, y no nos miraban, ni nos miraban. Y hoy se dan cuenta que lo que nosotros les decíamos, hoy se le está pasando a ellos. Porque están sufriendo la incertidumbre, como vos decís, le congelaron los sueldos, no reparan los trenes, empieza a haber atraso de trenes, empieza a haber esa complicación, todo es un proceso de privatización. Lo hicieron en los 60, lo hicieron en los 90, lo hicieron el gobierno de Macri y lo están haciendo actualmente. El mismo proceso, para que la gente diga, hay que vender esto no sirve, los trabajadores no hacen nada, están al cohete, y no es mentira eso. Lo que falta son movimientos operativos para que el ferrocarril funcione y para que la gente trabaje. Ninguno está al cohete, porque todo el mundo sabemos cuál es cada puesto y cómo se funciona en todo eso. Por eso hay que dejarlo bien claro a esto. Y comparto lo que decís vos, que están haciendo el congelamiento de determinadas cosas para que esto se produzca el proceso de privatización. Voy a dejar que hablen los demás. Y aparte de eso, compañeros, no nos olvidemos que detrás de cada una de estas ha habido un gran proceso de la burocracia misma de los sindicatos. No nos olvidemos que hay complicidades que hemos tenido en el desguace de ferrocarriles. Por eso apareció Ferrocarril Belgrano Cargas, por eso lo otro, porque no nos olvidemos que el dirigente de Fraternidad tuvo mucho que ver en esto. Si no nos empezamos
a desguazar, y no en vano, pretendiendo preservar su espacio, tristemente terminaron habiendo víctimas por quienes reclamaban la continuidad de las fuentes laborales y demás. Y esto no hace tanto, fue unos 15 años atrás, un poquito más o menos. Y Pedraza, a quien no me estoy refiriendo, fue encarcelado por justamente ser, diríamos, el instigador de ese tipo de acciones. ¿A quién contribuyó esto? Justamente a la preservación de un mercado que él tenía medio cautivo, porque no es casual que el Belgrano Carga en manos de quienes está. Y eso ha hecho que haya habido, que haya habido una pérdida de la integridad de los ferrocarriles. Queremos que se integre, queremos que todo sea un solo ferrocarril, pero pasó lo mismo en seguridad social, compañeros. Los dirigentes sindicales tenían en la época de Menem las AFJP, cuando sabemos que eso es el desinterés total y absoluto por el bienestar de las personas y la sociedad. Y de hecho han quedado muchos cautivos que lamentablemente fallecieron en periodo de las AFJP y que hoy tienen unas pensiones menor o jubilación por invalidez menores que todavía la mínima de jubilación de 300.000 pesos, que es bajo el índice de pobreza. Entonces, todos, de alguna manera, ha sido una red de coparticipación de intereses foráneos a quienes realmente aman a el ferrocarril, a aerolíneas, porque con aerolíneas pasó lo mismo con el PAM y con ANSES. O sea, si vamos, las políticas públicas que se implementaron en determinado momento fueron ajenas a los intereses de los trabajadores que estábamos allí. Y esto es lo triste de todo, que no hemos tenido apoyo. Si vamos, por ejemplo, en la administración pública, UPCN ha estado de la vereda enfrente a los trabajadores permanentemente. Entonces, ¿cómo nosotros hablamos de lograr esa unidad? No solo porque para defender ferrocarriles tendríamos que estar todos, no solo los ferroviarios, sino que también la sociedad, porque implica un movimiento de crecimiento en cada uno donde haya una estación funcionando. ¿Me permitís? ¿Cómo es tu nombre? Nélida, compañero. Nélida. En un montón de cosas comparto lo que vos decís, pero si no abarajamos y damos de nuevo, no vamos a empezar nunca. Yo te digo, hay cosas que comparto con la fraternidad, hay cosas que comparto con la Unión Ferroviaria, hay cosas que comparto con la PDFA y también están los señaleros. Fíjate vos que dentro de todo esto, la burocracia de los gobiernos han creado más gremios dentro del ferrocarril, ¿sí? Para que sepamos bien cómo es esto. Y te digo, o sea, dentro de lo que yo sé, o sea, cada uno quiso salvar su pellejo de su ámbito. Y hablo de la fraternidad, Unión Ferroviaria, APDFA, señalero. Y APDFA fue uno de los que también salió al frente a la defensa del ferrocarril, porque yo estuve ahí. Sé qué hicieron y qué no. ¿Sí? Y vos fíjate que en todo esto, el problema que hay, lo que dijo Roberto hace un rato, el congelamiento de sueldos, ¿no? Como primera medida. Porque encima, si vos mirás hoy, las paritarias son del 1% por mes. ¿Dónde se vio eso? Ni siquiera se sienten. Dejá que lo pongan por decreto. ¿Cómo te podés sentar por el 1% por mes? Y si vos hablas de los sindicatos, UPCN, todo... Perdón, no hay paritarias libres, por supuesto, eso no hay paritarias. Las paritarias existen. Las paritarias se tienen que defender de otra manera. Jamás se defendió un 1% por mes. No está defendiendo nada, ¿entendés? Entonces decís, vos fíjate que tu sueldo aumenta el 1 por mes y ¿cuánto aumenta cada cosa? Hoy escuchaba a un dirigente político, ¿no? No voy a dar el nombre, pero digo, él hablaba de que nosotros los trabajadores pagamos impuestos en el alimento. Si vos vas a comprar un kilo de harina, pagás el 21% del IVA. Y eso lo están quitando a nosotros. Y encima
el sueldo del trabajador llega a determinado límite que te empiezan a descontar el impuesto a las ganancias, cuando el trabajo no es ganancia. Entonces, fíjate qué desconformidades que hay. Y si vos me decís, están las dos CTA, está la CGT, están los gremios, y no están unidos, ese es el gran problema que hay, ¿me entendés? Y va a haber una reforma de eso, porque lo va a haber, ya se está dando, porque en la CGT va a haber reforma en todos lados. Es decir, pero tenemos que estar juntos. Si nosotros empezamos a decir, como decía Roberto, todos los males, ahí empezamos a que la gente se nos vaya de las manos. Nosotros tenemos que ser más positivos, por lo menos los que tenemos conciencia de esto. Porque el compromiso nuestro es que el ferrocarril sea defendido. Defendiendo el ferrocarril, defendemos el trabajo. Ese es el punto. Si vamos para atrás, no vamos a arreglarlo nunca, porque tenemos que empezar de Rivadavia para adelante. Porque todos los gobiernos han hecho algo. Todos los gobiernos, no es uno solo. Uno de una manera, otros de otra, y dificultades hubo siempre. Y eso pasa también en los gremios. Pero yo quiero una CGT unida. ¿Se entiende? Porque eso fue lo que nos llevó a nosotros, en el tiempo de Alfonsín, voy a hablar, 13 paros hubo. Y después lo mataron los Menem, a Saulo Baldini. ¿Sí? Y vos fíjate que estaban todos los gremios en esa época. Por esos arreglos económicos internacionales y nacionales, nosotros fuimos perdiendo el derecho al trabajo, el derecho a la defensa del ferrocarril, el derecho a un montón de cosas, y que al día de hoy siguen quitándonos derechos, que es lo que no lo tenemos que permitir. Por eso tenemos que saber transmitir, que es lo que pide Roberto, que ahí lo entiendo, de qué es lo que estamos comunicando y cómo lo comunicamos, para que la gente que no entienda, que son los más jóvenes, que no entienden de lo que nos pasó a nosotros tenemos que explicarlo en el momento actual, que es lo que más o menos interpreto que es lo que quiere decir. Si me equivoco, Roberto, decime. Te dejo a vos, Roberto. Y Daniel quiere aportar. Hace mucho que está calladito, Daniel, por eso digo. No, estaba escuchando atentamente. El tema de la burocratización de los gremios es todo un tema. Porque, desgraciadamente, siempre toda organización tiene un espacio que debe ser reservado para la burocracia. Porque hay que manejar presupuestos, porque hay que manejar ingresos, porque hay que manejar egresos, porque el problema es cuando el objetivo general de los gremios cambia la perspectiva. Porque los gremios nacen como una necesidad para defender los intereses profesionales de los trabajadores. Y esa es la base fundamental de la organización. La organización se debe al bienestar exclusivo de los trabajadores. Pero la burocratización de algunas organizaciones empieza cuando los dirigentes creen que el gremio es más importante que los trabajadores. Y entonces empiezan a cambiar el enfoque de cuál es el papel, cuál es el rol que tiene la organización sindical. Entonces empiezan a pensar en cómo hacer distintas artilugios, negociaciones, a veces a espaldas de los compañeros, a veces con los gobiernos de turno, quieren mantener, quieren sostener, quieren fortalecer los espacios organizacionales. Pero lo hacen a costa de perjudicar a los trabajadores, que son los verdaderos objetivos que debe perseguir esa organización. Por eso es que nuestros viejos maestros decían, los viejos maestros de los sindicatos decían, solidaridad, unidad y organización. Unidad, solidaridad y organización. Esos son los tres principios fundamentales en los que se debe basar una organización gremial. Cuando uno desvirtúa tratando de negociar con gobierno alguna posibilidad de tener algún espacio de poder, de tener algún negocito, alguna cuestión,
ahí es donde se destruye el fin último de la organización gremial. Por eso siempre hay que volver a la fuente, siempre hay que volver al original, a lo que no tiene que tener cambios, porque los principios no se demuestran, porque los principios se siguen desde que se comienza hasta que se termina. Por eso es un principio. Los principios no admiten demostración. Y eso es lo que uno debe respetar. Lamentablemente, en las últimas etapas, hay algunos dirigentes que son más importantes que los gremios incluso. Porque cuando dicen, no, porque esto es de fulano, es de mengano, es de sutano, en vez de decir, sí, es el gremio tal, el gremio tal y el gremio tal, no. Entonces, este tipo de formaciones tiene que volver al cauce y tiene que volver a lo prístino, a lo original, a lo fundamental, a las bases que dieron lugar a esta organización, que era justamente el beneficio de los trabajadores. Cuando uno pone el norte, cuando uno enfoca la proa del barco, que vendría a ser los gremios, ¿no es cierto?, en la dirección del beneficio de los trabajadores, no hay error posible. No hay burocratización posible. Y no hay desvío del rumbo que uno tiene que tomar. Desgraciadamente acá, en muchas ocasiones, empiezan las especulaciones de ver, ay, cómo me acomodo, ay, cómo veo, cómo digo, cómo hago la cintura, y perdemos el norte. Volver a eso. Pero además, un país en la organización nacional tiene que definir sus líneas de acción, sus grandes líneas de acción. Y algunas entidades, como por ejemplo el Estado, tienen que definir sus intereses en función de lo que es mejor para su pueblo y lo que es mejor para su interés nacional. Y acá también se ha perdido ese norte. Porque ahora vemos un problema muy grave con la soberanía. Que nuestra organización, la que hemos creado con Roberto y con algunos compañeros de Mendoza, es una coordinadora por la defensa de los ferrocarriles y la soberanía. Porque el ferrocarril es soberanía, porque transporta, porque lleva la riqueza, porque desarrolla los pueblos, porque desarrolla el federalismo, porque desarrolla el federalismo de la mano de obra. Acá, los que vinieron a hacer el ferrocarril se llevaron todo por el puerto. Y nuestras vías férreas son un embudo que va hacia el puerto de Buenos Aires. Pero nos olvidamos de las provincias. Por eso dicen, hay provincias que son inviables, porque no tienen... ¡No! Hay un país que dejó al interior, a los pueblos, lo dejó sin llaves para desarrollarse. El ferrocarril se llevaba todo de la provincia hacia el puerto. La provincia de Buenos Aires, donde está toda la actividad, vieron que acá para el interior dicen, che, mirá, Dios atiende en Buenos Aires. Está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y eso significa, ¿no es cierto?, que todo va para allá. Incluso el 30% de la población de la Argentina está en Buenos Aires, más del 30%. Entonces hemos descuidado el desarrollo de las provincias. Y el ferrocarril ahí tiene un papel fundamental. Pero hay que diseñar todo de nuevo. Hay que comenzar a pensar todo de nuevo. ¿No es cierto? Porque un país federal tiene que desarrollarse equilibradamente, desde el norte hasta el sur, desde el oeste hacia el oeste. Tiene que desarrollarse equilibradamente. La mano de obra no se puede concentrar todo en un área de una provincia. Tiene que desarrollarse a lo largo y a lo ancho. Necesitamos el Transpatagónico, que es un sueño de 1920, qué sé yo. Porque si no tenemos toda la Patagonia sin población. No la tenemos poblada. Y hay gente que está mirando
Y justamente ahora, con este gobierno, hay gente que está mirando muy, con mucho apetito la Patagonia nuestra. Por eso está Lewis ahí, por eso está Benetton, y por eso están todas esas grandes, desde el principio de la unión de la provincia del Río de la Plata, están los ingleses. En la Patagonia, todas las haciendas eran de ingleses y de otras nacionalidades. Y siempre se mantuvo deshabitada. Necesitamos el Transpatagónico para hacer soberanía del norte hasta el sur de nuestro país. Necesitamos el Transpatagónico. Porque eso hubiera evitado que un tipo venga y tenga 900.000 hectáreas en Chubut, como Benetton. O que haga el lago escondido, es un lago privado, como lo hace Lewis. Porque ahí hubieran habido pueblos, hubieran habido pobladores argentinos, porque hubieran habido vías férreas que comunicaban el resto de la provincia. Y ahora nos damos cuenta, pero ahora tenemos que reaccionar, tenemos que desarrollar eso, porque no puede ser que estemos con un problema de soberanía muy grande en la Patagonia. Y si perdemos la Patagonia, vamos a perder la Antártida, porque ahí vamos a perder también un enorme capital que tenemos, es otro continente la Antártida, donde hay la reserva de agua potable más grande del mundo, en los glaciares donde está la Antártida. Entonces no podemos darnos el lujo de perder eso. Tenemos que recuperarla. Tenemos que tomar conciencia. Los jóvenes tienen que tomar conciencia. Y nosotros los viejos le tenemos que explicar cómo es el asunto. Y tenemos que desarrollar este país federalmente. Y el ferrocarril en esa tarea es fundamental. Bueno, los dejo a los compañeros que continúen. Tocaste temas totalmente carísimos a nuestros principios, obviamente, porque hablaste de integración, hablaste de soberanía, hablaste de pérdidas y ganancias como pueblo, con la reivindicación de derechos y demás. Yo creo que justamente esto es lo que se ha perdido. No ha habido políticas públicas en algún momento que tendiera a estos principios que vos estabas mencionando y el compañero Jorge también. ¿Por qué? Porque los intereses fueron foráneos y hoy lo tenemos más que nada marcados en todo el país. Y si vemos desde las normativas que salen, yo creo que tenemos hasta carencias representativas en el día de hoy, porque nuestros legisladores, quienes llegan con nuestro voto, votan en contra de nosotros, que le hemos dado ese lugar, y no tenemos el mecanismo para hacer que renuncien y se vayan a su casa y tome ese lugar quien sí va a cumplir y está en la lista continuando para hacer esto de políticas públicas integrativas para todo el territorio, donde todos los habitantes podamos estar comprendidos. Esto no hay ninguna duda. Sería el objetivo más grande si viniera un gobierno electo por el pueblo, con legisladores y demás que trabajaran sobre ese eje, recuperando la idiosincrasia del concepto que nos debemos, del concepto de que somos todo un pueblo independiente. Tal vez esto, ¿no? Nos falte la segunda independencia que decimos. No la hemos hecho, compañero. No hemos hecho esa gran segunda independencia, me parece. Porque seguimos pendientes de el norte y ahora norte y Medio Oriente. Y el Medio Oriente está avasallándonos. Así que bueno, esto es lo que me parece que estaba. Los dejo que sigamos porque esto nos está poniendo a mí, me está encantando porque hay un marco geopolítico maravilloso desarrollado acá por Daniel
y es altamente preocupante. Las Malvinas hoy ocupadas, ¿sí?, están expandiendo los derechos que siempre nos han robado. ¿De quiénes? Los piratas de siempre, porque hoy están en manos de los piratas, y estos piratas descubrieron que también en la Antártida hay petróleos a full para sacar, entonces ya están queriendo meter uñas allí. Así que bueno, vamos a ver cómo seguimos con las vías de la vida, como dijo el compañero Roberto, a ver a dónde nos llevan. Yo les quería contar que aparte de tener este desafío que es el tema ferroviario, bueno, yo siempre digo, tengo un amor que es mi familia y tengo dos desafíos, uno es el ferroviario y el otro es que soy veterano de guerra, ¿no? Y toda esta situación que se vive hoy, sobre todo con este gobierno, con el gobierno de Macri, pero con este gobierno ha sido un gobierno de total y absoluta entrega a nuestra soberanía, eso no cabe duda, y es contra lo que luchamos, ¿no? Y contra lo que realmente nos enfrentamos. A veces uno se contradice, ¿no? Pero cuando uno se pone a pensar que el sillón del presidente se llama el sillón de Rivadavia, y cuando uno analiza que Bernardino Rivadavia fue el rival número uno que tuvo el general don José San Martín, el libertador, ¿no? Cuyas primeras órdenes, de las primeras órdenes que dio Rivadavia como presidente en el año 24, creo, declaró el pedido de captura y muerte del general San Martín y la disolución del cuerpo de granaderos a caballo, pone de manifiesto desde dónde venimos con estos intereses atentando contra nuestro país. Porque Rivadavia era pro inglés y muchos de estos pseudo próceres han sido pro ingleses. Entonces hay una cuestión que nosotros tenemos que tratar de separar. Yo, en mi caso personal, en mi casa la única imagen que tengo que no tiene que ver con la familia es la imagen del general San Martín. Y si ustedes van al museo, van a encontrarse con la imagen del general San Martín, nadie más, ¿eh? Y si van al espacio cultural de los sindicatos ferroviarios, que lo tenemos en la casa y es donde luchamos por los terrenos de la estación de Mendoza, y repito, no ex estación de Mendoza, de la estación de Mendoza, está la imagen del general San Martín, y en la fraternidad donde estamos permanentemente está la imagen del general San Martín. En todos lados está el general San Martín. Y el general San Martín, en el primer lugar donde debería estar, es en nuestro corazón. Porque es reconocido en el mundo entero y a veces no lo reconocemos nosotros. En esta patria en la donde él dejó su vida, dejó su piel junto a sus hombres, como él siempre decía. Mis hombres y yo. Entonces, a mí me parece que hay cosas que nosotros tenemos que tener muy claras y que nos suceden no de hoy, nos suceden de hace mucho tiempo y que a veces no nos damos cuenta porque a veces no hacemos historia y creo que es fundamental mirar al futuro, ¿cierto? Considerando lo que nos trajo hasta acá, pero mirar al futuro y tratar de hacerle entender a nuestros chicos que la imagen que tienen que tener no es de Superman. No tienen que tener la imagen del hombre araña. No tienen que tener la imagen de, qué sé yo, de Iron Man. Tienen que tener la imagen del sargento Cabral. Esa es la imagen que tienen que tener, de un tipo que dio la vida. Ustedes saben lo que representa, lo que tiene que sentir un tipo para dar la vida por su superior.
el respeto y la admiración que un tipo tiene que tener para dar la vida por un ser superior. Y no fue una vez, fueron dos, porque en España le pasó antes a San Martín también. Sargento Cabral fue el segundo. Muchas enseñanzas. Nosotros que provenimos y que lo voy a decir abiertamente, porque en mi caso personal es así, que somos, digamos, relacionados al peronismo, en mi caso personal, ¿en quién creen que pensaba Perón? ¿Y de dónde creen que sacaba un montón de cosas Perón? Era del general San Martín, nuestro bastión es el general San Martín. Ese es el camino. Reinstalarlo, reinstaurarlo, volver a las fuentes. Fundamental. Nos levantaron en Radio Nacional en el año 2008, hicimos una con unas chicas que eran, pintaban, artistas plásticas, pintaban, hicimos una muestra referida a los cadetes de Chile. Le íbamos a hacer en Radio Nacional, 3 días antes nos llamaron y nos dijeron que no iba a salir porque se había roto un rectificador en la radio y que teníamos que ir a buscar los cuadros. Cuando fuimos al lugar vi que los cuadros que mostraban a los cadetes, supuestos militares, no estaban. Le pregunté a la secretaria, ¿qué pasó con los...? No, me dice, no se preocupe, están en la oficina del señor director, Salvador Stagni. Lo levantaron porque mezclaba eso con los militares, con... Hay que separar las cosas. Tenemos que separar las cosas. San Martín fue el padre de la patria, está por sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otro nombre y sobre cualquier otra cosa, porque no somos otra cosa que el producto de lo que el tipo hizo y por lo que luchó y a quien se lo debemos. Y no se muerde la mano que da de comer. Yo con esto corro el riesgo de que por ahí algunos que mezclan todo y que confunden todo, y que entran en esa vorágine de salgan a decir no sé qué cosa, pero el camino empieza donde tiene que empezar, y tiene que empezar en lo que el general San Martín quería para todos nosotros. Por eso nunca, y de todos estos milicos que nos gobernaron, ninguno aprendió nada de lo que le enseñaban en la escuela militar, que es que el general San Martín nunca desenvainó su arma para enfrentarse con otro argentino. No lo aprendieron nunca, ninguno de estos milicos, y no sé si lo sabe alguno, de los que están hoy. Tenemos que aprender desde los principios para volver a ser y volcarlo en el bien común, que es la gente, es el pueblo, nosotros. Lo único que va a salvar al pueblo, al ferrocarril y a la soberanía es el pueblo. No lo puede salvar nadie más, solamente el pueblo. Bueno, yo con esto me despido. Les agradezco la participación en este hermoso programa. Me he quedado con un montón de cosas que han dicho. Y bueno, los voy a nombrar en nuestro programa mañana, en nuestro humilde programa mañana. Ya les voy a mandar el link para que lo escuchen si quieren. Y bueno, quedar a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. La verdad que ya con esta exposición tan sentida que compartimos todos y todas y todes, desde mi lugar y desde el lugar acá de mi compañera Nelida Soto, las agradecidas somos nosotras
También quiero agradecer, obviamente, a Jorge Medrano, a Daniela Astudillo, y bueno, espero que podamos hacer otro tan hermoso programa como este en algún otro momento, y vamos a estar en contacto y queremos que esto siga adelante, principalmente por justamente la defensa de la soberanía, de la patria grande, de todo el bien común para nosotros, para nuestros hijos, nietos y todos los que siguen en nuestra herencia. Un cariño muy grande, un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires. Abrazo gigante y agradecimiento también a mis compañeros de Proyecto Cultural Maíz, Patria Soberana, porque sin la colaboración de ellos tampoco podríamos estar haciendo este programa. Así que quedemos en contacto, y ahora le vamos a pedir si hay alguno más, Jorge o Daniel, que se quieran despedir, y si no, le decimos a Nahuel que ponga ya el último temita, que creo que les va a gustar. Acá Daniel quiere decir algo. Adelante, Daniel. Sí, agradecerles a la producción, a vos, Zulma, y a Nérida, la amabilidad y el hecho de abrirnos un espacio para podernos expresar. No es sencillo muchas veces porque los grandes medios están cooptados y no tenemos espacio nosotros para decir estas cosas, para decir estas verdades. Así que, bueno, les agradezco yo infinitamente, en mi nombre y en el de todos los compañeros asociados a APDEFA y a los compañeros de la Coordinadora por la Defensa de los Ferrocarriles y la Soberanía de Mendoza. Les agradecemos muchísimo, y también el tiempo en el aire, y a los compañeros Jorge y Roberto, por supuesto, que también se han expresado y que estamos en la misma sintonía, así que tenemos que seguir trabajando juntos, unidos, para volver a ver el ferrocarril de la Argentina, que vaya para adelante, que se modernice y que cumpla la función social, política y económica que tan importante es para nuestro país. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Le quiero mandar un saludo también a Eduardo Pérez de Mendoza, que fue quien nos pasó los contactos de todos ustedes, y un abrazo también gigante para el compañero. Que sigue militando por los derechos de ferrocarriles y de todos, compañeros. Vamos a pelear para la unidad de esto. Bueno, agradezco también a Nahuel, que hoy nos tuvo que soportar como bancándonos en este programa, así que le pedimos que nos pase la música. Quiero que escuchen, a ver si también esta música les gusta. Hasta pronto.